Nuestro texto base está en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El objetivo: aprender sobre el valor espiritual y salvífico de la cruz de Jesucristo, eliminando el concepto fetichista, supersticioso o animista que la gente le ha dado. La palabra fetiche significa objeto al que se le rinde culto de adoración. La palabra animista significa doctrina que atribuye a todas las cosas cualidad divina. Para ellos todo es Dios. Introducción. ¿De qué sirve la cruz? ¿Para qué la cruz? La cruz es la base de nuestra fe. Todo fluye de la cruz. Al ver la pintura de la crucifixión del famoso artista holandés Rembrandt, lo primero que capta la atención es la cruz y Jesús. Luego, cuando se mira la multitud alrededor de la cruz, atraen los rostros de las personas involucradas en el horrendo crimen de crucificar al Hijo de Dios. Finalmente, los ojos se dirigen hacia el borde del cuadro y logran ver otra figura casi escondida en las sombras. Se dice que esta figura era un autorretrato del mismo Rembrandt, porque él reconoció que sus pecados llevaban a clavar a Jesús en la cruz. La cruz es sin duda alguna el símbolo del cristianismo por excelencia, porque en ella murió el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, resucitando al tercer día. Aquel símbolo de la maldición romana para muerte del reo, el madero de tormento, se convertiría en símbolo de la vida y la resurrección, en el símbolo de la obra del Hijo de Dios, del perdón que Dios otorga por el pecado del hombre, de aquellos que creen en él. Tal sería la relevancia y la santidad de su significado, que el mismo Pedro lucharía con sus verdugos cuando le crucificaban para morir de otra forma, porque no se consideraba digno de morir como su Señor y le crucificaron boca abajo. Desarrollo. La cruz como instrumento de justicia. Nuestro pecado ofendió la santidad de Dios, quebrantó su ley y nos hizo reos de la justicia. La justicia divina demandaba una satisfacción acorde con la dimensión de la ofensa. Por la misericordia de Dios, no recibimos de inmediato lo que merecíamos. Antes se nos otorgó un amparo. Pero aunque la acción de la justicia fue suspendida temporalmente por la misericordia de Dios, el pecado tenía que recibir su justa paga. Entonces, el Padre entregó a su Hijo para que Él pagara nuestra deuda, y terminó condenado a morir en la cruz. Isaías capítulo 53 versículos 4, 5 y 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. La cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. La justicia de Dios exigía juicio y castigo por el pecado. El amor de Dios lo conmovió para enviar a su Hijo unigénito para hacer la propiciación por el pecado. La cruz como medio de redención. La Escritura presenta al pecador como uno que es esclavo. La cautividad es causada por el pecado, y es necesario el pago de un precio, porque los enemigos del pecador, la muerte y las huestes de maldad, toman ocasión de esa esclavitud para destruirle. Primera de Corintios 15, versículos 53 a 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La esclavitud no es material, sino que ilustra la cautividad espiritual causada por el pecado, y se manifiesta en la realidad del pecador como pena, culpa y castigo. La única esperanza del pecador es que alguien fuera de él lo redima, porque el precio del pago es imposible para él, pero posible para aquel en quien tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En la cruz fue realizado el pago completo y fue comprada la libertad en Cristo. Los pasajes más relevantes del Nuevo Testamento usan una de dos palabras griegas. La primera es lutrón, Marcos 10:45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra indica el precio pagado para redimir al pecador de la penalidad causada por sus pecados. En todo el Nuevo Testamento solo es usada para hablar específicamente de la muerte expiatoria. Él vino a hacer una obra de rescate. El precio pagado fue su vida y fue en esencia en sustitución por pecadores. La segunda palabra es agorazo. Esta palabra adorna la obra de Cristo, porque aún su significado primario describe al que va al mercado, agora, y compra por el pago de un precio. Debemos tener cuidado de no confundir la palabra redención con el perdón, ya que la primera se refiere al rescate a través de un pago, violento o pacífico. La cruz como medio de justificación. Romanos 3:23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la justificación? Las palabras griegas que se usan para justificación significan que cuando Dios nos justifica y absuelve de toda la culpa y culpabilidad, somos hechos justos e inocentes delante de Él. La justificación viene como resultado de la iniciativa de Dios con nosotros por medio de su gracia y por nuestra fe en la sangre derramada de Jesucristo. Esto es lo que afirman las siguientes escrituras. Ahora, ¿cómo justifica Dios al pecador? Vamos a suponer un caso imposible. Un prisionero ha sido juzgado y condenado a muerte. Él es un hombre culpable. Él no puede ser justificado porque es culpable. Pero ahora, supongan por un momento que pudiera ocurrir algo así, que alguien más pudiera participar y que pudiera asumir toda la culpa de ese hombre, que pudiera ponerse en su lugar y por algún proceso misterioso, que por supuesto es imposible entre los hombres, se convirtiera en ese hombre o tomara sobre sí el carácter de ese hombre. Él, el hombre justo, pone al rebelde en su lugar y convierte al rebelde en un hombre justo. Nosotros no podemos hacer eso en nuestros tribunales, pero Dios lo hizo en Jesucristo. Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Primera de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nosotros una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Segunda de Corintios 5:21.
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La cruz como medio de libertad del temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Satanás no tiene poder para condenar, sino a través de las mentiras que dice. Satanás es padre de mentira. Haciendo lo malo me va a ir bien. Se puede vivir lejos de Dios. Satanás usa el temor. El temor a la muerte esclaviza. El temor ata. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El que teme a la muerte, teme porque cree que tiene derecho a la vida. Cree que la vida le pertenece. Así quiso detener a Pablo, atemorizándolo con lo que le podía pasar, atemorizándolo con la muerte desde un principio. Pablo declaró en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente con Él estoy crucificado. No se puede matar a alguien que ya está muerto. Si tengo vida es para servir a Dios. Conclusión. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios.